quieren? Sí, ok. Yo traigo presentación, digo, ambos traemos presentación, pero pues igual si se puede omitir, lo omitimos, no pasa nada. Como gusten. Sí, 3, 2, 1. Para salir a Facebook Live. ¿Listas? Pero empezamos con Germán. Estamos al aire. Bueno, ya estamos saliendo a Facebook Live. Vamos a esperar unos minutos para iniciar con esta charla magistral, más que conferencia, en el contexto de Educatic 2020, reinventar la docencia juntos y a la distancia. Este es un evento que organizamos en la Coordinación de Tecnologías para la Educación de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM para nuestros queridos y queridas docentes que desde hace 6 años, este es el 6º año, nos acompañan en este espacio de reflexión sobre la docencia y el uso de tecnología, un espacio para docentes, para que nuestra práctica se convierta en un objeto de reflexión y sea cada vez más una práctica fundamentada, intencionada, reflexiva y sobre todo compartida. Vamos a esperar unos minutos para iniciar formalmente esta sesión. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos su presencia virtual. En unos minutos más, como comenta la doctora Marina, iniciaremos con el webinar Entre Saberes, Competencias y Habilidades Digitales, en donde estamos las y los docentes. En un momento les presentaremos a nuestro gran panel, nuestros excelentes invitados, pero también quiero presentarles a la maestra Eli Martínez, mi colega, maestra Eli, que nos va a acompañar a lo largo de toda esta emisión y aparte es la productora de esta transmisión vía web. Eli, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les recordamos a todos aquellos que se registraron para asistir a este evento, por favor, pasar lista en nuestro espacio de Facebook. Tenemos ya ahí disponible el formulario donde deben pasar lista. Les pedimos, por favor, que lo registren. Solamente va a estar disponible durante la presentación de este webinar. Muchísimas gracias. Lo vamos a estar poniendo continuamente. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Eli. Pues bueno, sin mayor preámbulo y con mucho agrado, les presentamos a todas y todos ustedes el webinar Entre Saberes, Competencias y Habilidades Digitales,
¿En dónde estamos las y los docentes?, en el que nos acompañan el doctor Germán Ruiz Méndez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinador ejecutivo del Espacio Común en Educación en Línea para la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Una breve semblanza de él es que actualmente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la UAM Iztapalapa ha formado parte del claustro académico del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Comentábamos esta colaboración que tiene con el UDUAL y además conduce el programa Agenda Digital Educativa de la Coordinación General Aprende.mx y la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP. Bienvenido, doctor Germán. También Muchas nos gracias. acompaña, no, gracias a usted, disculpe. También nos acompaña el doctor Rubén Edel Navarro, investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, coordinador del Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional, cuya breve semblanza nos indica que actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Es decano del Doctorado Interinstitucional en Sistemas de Ambientes Educativos, Programa Consolidado PNPC, y del Cuerpo Académico Entornos Innovadores de Aprendizaje. El doctor Edel trabaja la línea de investigación del aprendizaje mediado por tecnología, sobre la cual ha publicado más de 120 artículos, además de participar como revisor y asesor editorial de más de 25 revistas científicas y ha colaborado como conferencista en diversos países de Iberoamérica. Además, es autor de 15 libros publicados en diversos países. Bueno, y también está con nosotros nuestra querida doctora Marina Kryskowski-Laxage, coordinadora de tecnologías para la educación Hábitat Puma de la DGTIC y quien será nuestra moderadora. Marina, adelante con los micrófonos. Muchas gracias, Arturo. Nuevamente, gracias, Rubén, gracias, Germán, por aceptar esta invitación a este evento que nosotros queremos mucho, que venimos haciendo desde 2015 y que este año, como todo en la vida, se tuvo que transformar a una modalidad virtual y cambiar de fecha por obvias razones de lo que significó para todos nosotros, especialmente en el ámbito educativo, en segundo lugar, digamos, después del ámbito de la salud, esta pandemia y esta contingencia que nos obligó a una transformación realmente radical en nuestro ejercicio de la docencia. Agradezco entonces nuevamente su presencia. Y bueno, vamos a empezar esta charla que tiene la intención de compartir con nuestra audiencia, que son profesores, profesoras, mayormente de nivel medio superior y superior, pero a veces también nos acompañan maestros de secundaria e incluso de educación básica. Alrededor de este tema que les planteamos para la charla, que es entre saberes, competencias y habilidades digitales, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos los y las docentes? Porque, bueno, este es un tema que si bien era relevante desde hace muchos años, porque el uso de la tecnología viene abriéndose paso en nuestra profesión docente desde hace muchísimos años, no había sido tan evidente su importancia, es decir, cómo nos desenvolvemos como docentes en el mundo digital, cobra especial importancia en este momento, en esta emergencia. Entonces, bueno, un primer punto de discusión o en realidad de intercambio es saberes, competencias, habilidades, como les llamamos, ¿dónde nos ubicamos? Voy a darle la palabra primero al doctor Germán Ruiz. Doctora Marina, perdón que interrumpa, doctores, Eli, un momento, estamos teniendo algunas dificultades en la transmisión Facebook Live. Okay. Nada más un segundito para confirmar. Ya está, Eli, discúlpame. Estamos ya otra vez conectados, les agradezco una disculpa. Adelante. Muchas gracias, Arturo, y bueno, pues por supuesto con todo lo que significa la tecnología, siempre estamos atentos porque hay una ley de Murphy que dice que nunca funciona cuando uno la necesita. Entonces, vamos a estar monitoreando que efectivamente nos estén escuchando a través de Facebook Live, porque decidimos, esto lo explico un poquito, que la sesión de Zoom fuera cerrada nada más para nosotros y todo se transmitiera, porque no alcanza el cupo de Zoom para la cantidad de gente que se conecta a este evento. En breve les iremos como contando cuánta gente hay y por supuesto habrá sesión de preguntas
que nuestro equipo, toda la coordinación de tecnologías para la educación, bueno, digo todas, somos como 22, no somos tan grandes, está trabajando recuperando las inquietudes de las maestras y los maestros que nos acompañan para después nosotros poder plantearlas en esta mesa. Entonces, pues bienvenido, Germán, adelante. Y vamos a hacer una ronda breve inicial, donde cada quien tendrá la palabra y ya después haremos un intercambio. Gracias, Marina, y gracias a todas las docentes y docentes que están conectados en este encuentro Educatic 2020. Es un gusto poder colaborar y sobre todo poder charlar con todos los colegas en este diálogo que hemos abierto. Efectivamente, como has comentado, Marina, con este tema de la pandemia que parece que ha dado más importancia, sobre todo a la labor docente. El docente está en el centro justamente de estas afectaciones que ha habido por el confinamiento social. Y bueno, sin lugar a dudas, a lo largo de la historia, tanto a nivel México como a nivel latinoamericano, hemos tenido algunas experiencias por incorporar la tecnología en nuestros ámbitos educativos y que de alguna u otra manera, pues hoy en día tienen esta gran importancia y relevancia. Gracias también y agradecerles al doctor Melchor Sánchez y a Héctor Benítez de la DGTIC y de la CUAYET, que sin duda han sido dos instituciones que han puesto toda su labor para sacar adelante no solamente a la UNAM, sino también a toda América Latina. Han puesto una gran cantidad de recursos, repositorios, herramientas que hoy en día están funcionando para los docentes, como comentabas, Marina, no solamente desde básica, sino también desde educación superior, media superior, sino también a muchos profesores del sistema educativo nacional. Voy a compartir una presentación, si me lo permiten, para que vayamos guiando un poquito la reflexión y darles algunos antecedentes. Yo quisiera centrarme básicamente en esta pregunta que nos ha incitado Marina, entre saberes, competencias y habilidades digitales. ¿En dónde estamos y prácticamente cuál es el rumbo? Voy a enfocarme sobre todo en los marcos institucionales por los cuales hemos atravesado, en lo que finalmente debemos orientarnos hacia lo que tiene que ser una agenda digital educativa. Bueno, rápidamente, como ustedes saben, este año 2020, mejor conocido como el año COVID-19 o el año en el que prácticamente el derecho a la educación se vio interrumpido por el tema del confinamiento social a causa del COVID-19, si vemos y de acuerdo a los datos del Banco Mundial, gran parte de las escuelas de todo el mundo y de todos los niveles se orientaron hacia el tema de hacer la educación de emergencia remota, ¿no? Esta modalidad que de alguna u otra manera está centrada sobre todo en el uso de las plataformas, en el uso de la televisión, para poder dar continuidad a los aprendizajes, que la educación no se detuviera. Pero esto evidentemente conlleva hacia cuáles son los niveles de apropiación tecnológica de nuestras y nuestros profesores para poder afrontar esto. Solamente en América Latina, para que tengamos un visor, más o menos 26 millones de estudiantes en todas nuestras universidades tuvieron que transitar hacia estos elementos de educación de emergencia remota. Cuando hablamos también de la magnitud del problema, tenemos que ver la magnitud también de nuestro sistema educativo nacional. Para el caso mexicano, recordemos que tan solo en los niveles básicos tenemos 25 millones de alumnos, en el nivel medio superior tenemos 5 millones y en el nivel superior 4 millones. Estamos hablando de uno de los sistemas educativos más grandes de América Latina, después también del de Brasil y algunos otros que también dan esta gran magnitud del problema de hacia dónde estar ubicados en el sentido de lo que se está haciendo de los sectores educativos y además el gran reto, imagínense ustedes, el que se abran las escuelas implicaría la movilidad de estos casi 30 millones de personas y además no solamente son los estudiantes, sino que se mueven los profesores, que también es un número significativo, casi 2 millones de profesores y además pues todo lo que giraría en torno del contexto escolar, académico, es decir, prácticamente moveríamos casi a medio país solamente si abriéramos las escuelas. Por eso, las escuelas, recuerden ustedes que desde el 13 de marzo, 14 de marzo, que sesionó el Consejo de Salubridad y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, decretaron cerrar las escuelas. Fuimos uno de los primeros países en América Latina que de plano llevamos este tema hacia el distanciamiento social. ¿Y qué ha pasado en estos 8 meses justamente ya de pandemia?
transitamos de la presencialidad a la famosa enseñanza remota de emergencia. Esta nueva continuidad académica a partir de las habilidades de los docentes para poderle dar continuidad a los aprendizajes desde casa. Hemos transitado también en este concepto que más adelante desarrollaremos, que tiene que ver con el uso de las TIC, de las TAG y finalmente las tecnologías de la información, comunicación, y hoy en día en una sociedad del aprendizaje, pues estamos mucho más enfocados a un nuevo entorno por el cual nos desarrollamos. Si vemos y vamos centrándonos en nuestras universidades, para el caso de educación superior en México, contamos con una matrícula de 4 millones de alumnos. Aquí hay que recordar que el sistema educativo pues también están entre las universidades públicas y privadas, ¿no? Gran parte, el 70%, están ubicados en el sistema público, pero también las docentes y las escuelas se dividen entre 394,000 docentes que están impartiendo clase y 5,716 escuelas. Aquí es curioso porque existen más escuelas privadas que públicas, aunque evidentemente la capacidad instalada de las universidades públicas es mayor de lo que tenemos en nuestras universidades privadas. Esto, pues evidentemente nos conlleva, y según algunos estudios, este estudio de la Asociación Internacional de Universidades, ¿qué pasó justamente con el confinamiento? Esta encuesta que nos permite hacer un corte para saber qué fue lo que se identificaron como acciones, y prácticamente el 89% de nuestras instituciones de educación superior pues cerraron de manera parcial o completa a causa del distanciamiento social. Y además, cerca del 91% de todas las universidades encuestadas, que esta es una de las encuestas más grandes que hay, porque no solamente concentra América Latina, sino también concentra gran parte de Europa y de África, en fin, este es un universo representativo muy significativo, y casi el 91% de las universidades vieron afectado este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos años, y hemos estado también desde las áreas de la UNAM, desde tecnologías, todo el labor y el bagaje histórico que hay por el tema de la educación a distancia, habíamos venido aportando para crear estos sistemas de educación a distancia con el fin de potencializar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en nuestro sistema educativo. Tan solo en Iberoamérica, entre el 2010 y el 2017, la matrícula había venido creciendo, y esto era algo que también hay que decirlo, no solamente tenía que ver con el tema de las políticas públicas, sino también tiene que ver con un tema de infraestructura y tiene que ver con un tema de conectividad. Estos tres elementos pues hacen evidentemente que las universidades puedan adoptar modelos de educación a distancia mucho más desarrollados, más allá de un proceso de educación de emergencia remota. Esta matrícula, que de alguna u otra manera había incrementado en los últimos 10 años por lo menos, sobre todo las grandes universidades que han consolidado áreas de educación a distancia, modelos de educación a distancia para también apoyarse de la tecnología y sobre todo pues dar una opción de educación a todos los jóvenes en América Latina. Ya se tenía un visor de que casi 4 millones de estudiantes ya estaban en esta modalidad o ya estaban prácticamente en esta modalidad a distancia. Y además, pues vemos en el mapa internacional que veníamos creciendo también como Brasil, Colombia, Honduras, España y México, que venían teniendo este crecimiento sostenido. Entonces, si vemos nosotros en estos indicadores, pues era un sentido de establecer el crecimiento de la educación a distancia, pero evidentemente hoy en día todo está en la distancia, hoy en día todo está en educación remota, y esto pues ha llevado hacia dónde estaba el replanteamiento de las universidades y hacia dónde estaban los modelos de educación a distancia. Ahí es donde hay un gran cuestionamiento, y solamente para centrar ya de distintas asociaciones, organismos internacionales que estuvieron haciendo un concentrado de acciones que se vinieron haciendo con el tema de la pandemia, pues ubicamos prácticamente que todas iniciaron un proceso a distancia de enseñanza remota de emergencia, hicieron el teletrabajo como un sentido para el personal administrativo y docente, es decir, las universidades necesitan a su parte administrativa para poder funcionar, y ahí también implicó un gran reto, no solamente para el sector educativo, sino prácticamente para todos los sectores productivos. Hubo un reajuste también a los calendarios escolares, evidentemente, también
el uso de los repositorios y recursos educativos digitales, ¿no? Esto era un factor fundamental porque evidentemente, pues al tener las bibliotecas cerradas, todos los materiales educativos, que prácticamente viene siendo el libro tradicional, pues ahora se cuestionaban cuáles eran esos materiales que de alguna u otra manera soportan a las currículas y a los planes académicos para poderle dar continuidad a estos contenidos académicos. Además, también hubo un fortalecimiento en algunos casos a la infraestructura tecnológica, o evidentemente se vio cuestionada la infraestructura tecnológica de nuestras universidades al no contar con la capacidad instalada para atender evidentemente un modelo de educación a distancia. Muchas de las universidades, muchos de nuestros docentes, pues hemos tenido que recurrir a plataformas como esta, como Zoom, como Google, como Classroom, para poder realizar este tipo de educación a partir de estas tecnologías ya desarrolladas. Con esto, pues también se dieron estos planes de continuidad académica, gran parte de ellos a distancia, para salvar los ciclos académicos. No había que perderlos. Entonces, esto también implica un reto mayúsculo, porque evidentemente no solamente es el tema de los procesos de educación y enseñanza de manera remota, sino también los procesos de evaluación. Además, pues también tuvimos todo el tema de la movilidad académica virtual. Imagínense ustedes todos los alumnos de intercambio que de alguna u otra manera estaban a lo largo de esta pandemia, pues se vieron, algunos tuvieron que quedarse en los países, no pudieron regresar a sus países y las universidades empezaron a adoptar también por estrategias de movilidad académica virtual. Esto nos conlleva, y al principal cuestionamiento, que es nuestra plática de hoy, a cuestionarnos sobre la formación en habilidades digitales para toda la comunidad académica. A partir de ahí, pues vemos este uso desmedido ya de plataformas, los MOOCs, Blackboard, en fin, todas las plataformas y todos los recursos ya desarrollados a lo largo de la historia para poder atender estos procesos de educación y de enseñanza remota, pues esto evidentemente llevó a un gran reto que tenía que ser capacitar a los docentes para utilizar estas plataformas. No solamente es contar con las plataformas, contar con las licencias, sino que también los docentes puedan utilizar al máximo este tipo de plataformas para poder hacer un ambiente virtual educativo y sobre todo pues darle estos componentes hacia la nueva normalidad. ¿Cuál es el marco normativo? Cuando hablábamos de las habilidades, saberes y competencias, es un elemento fundamental que lo hemos visto a lo largo de la historia de tecnología educativa en México y en América Latina. Justamente, y de manera premisoria, podría decirse, en enero fue entregado al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Educación Pública la Agenda Digital Educativa. Hay que decir justamente, y ustedes recordarán que nuestra ley de educación tuvo un cambio, este cambio que se presentó me parece que en el mes de septiembre, donde evidentemente incorpora ya por fin de manera importante el uso de las tecnologías, de la información, de la comunicación y del conocimiento y el aprendizaje digital para poder potencializar todas las modalidades y todos los esquemas de educación. Esto es de manera inédita. Habíamos tenido programas, algunos con una gran cobertura, con una experiencia muy sólida en el desarrollo de infraestructura, de capacitación a docentes, de contenido, pero prácticamente no lo teníamos regulado en el marco de nuestra legislación. Y esta legislación, pues evidentemente, dota al sistema educativo nacional de los elementos necesarios para poder fortalecer estos programas. Además, y lo voy a tocar más adelante, ahí es donde estamos en este centro de atención. Aquí pueden consultar la Agenda Digital Educativa que está en la página del Senado. Vamos a dejar la presentación para que también ustedes den una revisada a este proyecto que solamente está prácticamente de manera digital, porque pues así tendría que ser, si es una agenda digital, pues tener esta disponibilidad. Pero no solamente eso, recuerden también que nuestra Ley General de Educación Superior también está en un proceso de discusión, lo que mejor se le conoce como el diálogo abierto o parlamento abierto, justamente se ha estado discutiendo, y en su artículo 47 justamente promueve el fomentar el aprendizaje, el conocimiento, las competencias formativas y las habilidades digitales en las instituciones de educación superior en el ámbito de sus respectivas competencias para desarrollar estrategias transversales y promover acciones que tengan que ver con una agenda digital educativa. Es decir, de alguna u otra manera esta agenda visualizaba estos componentes que los voy a centrar en la siguiente lámina, pero esto, como les comentaba,
es una experiencia de tecnología muy rica, no solamente en México, sino en América Latina. Cuando yo iniciaba la conversación, iniciaba con el gran número de alumnos, profesores y escuelas que tenemos en México. Evidentemente, tenemos uno de los sistemas más grandes educativos en América Latina, y esto nos conlleva a que las políticas tienen que ser de un escalado y de un calado y de una magnitud mucho mayor, de una inversión todavía increíble. Cuando hablamos de equipamiento tecnológico, imagínense ustedes, equipar más de 300,000 escuelas o dotar de tablets, de computadoras. Hemos tenido muchos programas que han estado buscando haciendo prácticamente esto, y esta agenda pues voltea a ver las experiencias exitosas que hemos tenido en algunos países que destacan, entre ellos Argentina, Colombia, Plan Ceibal, por ejemplo, de Uruguay, algunas experiencias internacionales que están documentadas también en esta agenda digital educativa. Vale la pena que le echen una revisada, porque ahí, al final de cuentas, esto también viene en un marco operativo y sobre todo de recomendaciones. Recordemos que en el 2014, justamente la OCDE recomendó el ya no distribuir solamente infraestructura por distribuirla. No solamente era un tema de equipamiento en el tema de brecha digital, sino que el principal cuestionamiento era qué tipo de contenidos están dentro de esos dispositivos. Y además, cuál es un modelo pedagógico que tengamos, sobre todo a partir del uso de las tecnologías. Esta agenda digital educativa, como les comentaba, se convierte por primera vez en la historia de México en un instrumento integrador, planificador a corto y mediano largo plazo de las políticas que están encaminadas al uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. Aquí esto es algo que podemos cuestionar, sobre todo con el concepto de agregarle estos elementos de conocimiento y aprendizajes digitales, porque de alguna u otra manera el tránsito a esta famosa sociedad 4.0, donde ya están los elementos más en una sociedad del conocimiento, no solamente nos habla en un componente de desarrollo de estas habilidades digitales, sino hay que ver al sistema educativo en una integralidad, es decir, las universidades de alguna u otra manera reciben alumnos que vienen del sistema de educación básico y del sistema de educación media superior, y esto conlleva, y justamente viendo algunos informes, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en los libros de texto aún no contamos con elementos que les enseñen a las niñas, niños a usar la tecnología. Los encontramos ya en algunos libros de secundaria, pero por lo menos en primaria no encontramos componentes, o no, esta asociación, la MEDI, no encuentra estos componentes de educación digital, por así decirlo, y solamente hasta la secundaria se incorporan ya con el tema, con algunas materias de tecnología, de computación, para enseñarles a dotar a los jóvenes. Recuerden que en México, pues también tenemos ya un gran número de celulares a partir del uso de las tecnologías, y son los jóvenes los que hoy en día están más conectados. De acuerdo al INEGI, las edades entre los 6 y los 17 años es el gran grueso donde se conectan nuestros jóvenes, es el gran grueso de la población que están conectados a Internet y que a partir de ello, pues evidentemente utilizan estas tecnologías. Aquí está un poco la historia de lo que hemos tenido en estos últimos 30 años en tecnología educativa, desde proyectos de Microcep que se desarrollaron computadoras. Aquí hubo un desarrollo propio desde el Instituto Politécnico Nacional para crear una computadora educativa, ¿no? Hay que recordar que también la SEP tiene una amplia trayectoria en el uso de las tecnologías, desde el cine, si lo queremos ver así, ¿no? Hay que recordar también en nuestra historia de México que los Lumière llegaron justamente a México con esta iniciativa también de poder promover este proyecto de educación desde prácticamente el cine para llevarlo a estas comunidades en un gran proyecto, y que además, pues este proyecto además ha estado también vinculado a esta historia de la tecnología educativa, ha estado incorporada con distintos tipos de herramientas y en distintas administraciones, también hay que decirlo, de nuestro gobierno. Ahí están algunos de los que han pasado por esta historia educativa, desde la red escolar, enciclomedia, habilidades digitales para todos, más recientemente el programa de inclusión y alfabetización digital, y además, pues, justamente, como comentaba, esta entrega de tablets o de computadoras que en algún momento se vio cuestionada, porque pues evidentemente no era solamente entregar las tabletas, sino habría que entregarlas con un proceso de formación, con un proceso también de contenidos, y además que este proceso pues también implica un tema de mantenimiento y soporte tecnológico. No hay tecnología
que finalmente pueda ser barata en este sentido. La tecnología es cara, hay que invertirle y hay que invertirle cuando vemos los números, sobre todo en la cobertura educativa. No habría dinero que nos alcanzara para equipar a todos los niños con un dispositivo dentro de esta lógica, sino que tenemos ahora que usar que estas tecnologías o que el uso del Internet finalmente tenemos que aprender a educarnos en este sentido. Han existido también proyectos que han estado encaminados al uso de la tecnología, como la universidad abierta y a distancia, el telebachillerato comunitario, qué decir de la telesecundaria, que ha sido también uno de los modelos más exitosos en el uso de la televisión educativa, sobre todo a partir de las redes satelitales, y algunas otras plataformas que han desarrollado desde la Secretaría de Educación Pública para empezar a dotar en estos elementos de conformar un marco de actuación y un marco para que las y los docentes tengan un marco de identificación. Ya para centrarme y para ir abocando lo que la Agenda Digital Educativa precisa, en sus 5 componentes, como ustedes ven, el primero es el más importante. El primero es prácticamente el motor de cambio que tiene que estar en el centro del proceso educativo. Tiene que ver con la formación docente, la actualización, la certificación profesional, justamente en esto que estamos platicando el día de hoy. Habilidades, saberes y competencias digitales. Pero además, otro de los componentes tiene que ver con esta construcción de una cultura digital en el sistema educativo nacional, desde la alfabetización hasta un tema que ya es prácticamente un hecho, ya estamos aquí en esta nueva sociedad digital que tiene que ver con esta ciudadanía digital, es decir, ya estamos transitando, los jóvenes cada día se conectan más al Internet, justamente con este tema de la pandemia, pues todos los jóvenes fueron arrojados al Internet a utilizar este medio de comunicación con sus docentes y además a aprender a utilizar este tipo de navegabilidad para encontrar recursos, en fin, todos estos años de política educativa se llevaba a cabo por este sentido, justamente para propiciar el aprendizaje. Además, también el otro eje es la producción y distribución de uso social de recursos educativos, la conectividad y modernización. Hay que decir que el país no puede avanzar si no tenemos una gran conectividad. Hay que recordar que está un programa de Internet para Todos. Este programa de Internet para Todos vino a sustituir lo que era el programa de México Conectado, que de alguna u otra manera también traía esta tradición del programa eMéxico. Estas políticas públicas, de alguna u otra manera, tienen que centrarse y orientarse hacia la conectividad en las escuelas y en las universidades. Hay que decir que algunos proyectos también encaminados a dar conectividad a las universidades, como la Red Clara, la Red NIVA, han sido proyectos que también han estado en el punto central de nuestras universidades. Y finalmente, el tema central que también estamos trabajando justamente es la investigación, el desarrollo, la innovación y la creatividad digital educativa. Cuando hablamos de las competencias educativas digitales, hay muchos marcos internacionales. Podemos ubicar los de UNESCO, podemos ubicar el marco europeo para la competencia digital de los educadores, también tenemos aquel marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tenemos los del ISTE que también han sido muy conocidos, en fin, hay muchos marcos por los cuales podemos guiarnos, pero justamente y curiosamente México no cuenta con un marco de competencia digital docente. Esto, desde el punto de vista de la necesidad de un marco normativo, ha llevado a realizar un trabajo que justamente tengo también el agrado de compartir esta conversación con el doctor Rubén Edel Navarro, que además de ser un gran colega y un gran amigo, ha sido un líder justamente en la construcción del trabajo universitario para poder desarrollar estos elementos de la competencia educativa digital docente. Cuando hablamos de esto, pues las habilidades, conocimientos y saberes tiene que ver con cómo usamos la tecnología desde el saber pensar, los conocimientos y conceptos, lo que tiene que ser en el saber ser, cuáles son los comportamientos, actitudes y valores, cuál es el saber estar para tener un trabajo colaborativo. No es solamente conectar a los jóvenes en una sesión de Zoom, impartir la clase y abrir preguntas y respuestas. Hay que crear ambientes colaborativos, hay que crear espacios virtuales que permitan la colaboración del conocimiento y evidentemente que fluya el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el saber hacer, que tiene que implicar las habilidades, destrezas y sobre todo los métodos de actuación para poder fortalecer los sentidos que están en el marco de nuestras competencias. Es ahí donde está el centro prácticamente de este mapa que de alguna u otra manera intenté resumir
en estos grandes niveles. Primero, las alfabetizaciones digitales, que tiene que ser con cómo utilizamos la tecnología, desde prender una computadora prácticamente hasta poder ubicar un programa y saber cuáles son sus potencialidades. Las habilidades digitales, mejor conocidas como las e-skills, que también nos habla ya utilizar, una vez que sabemos ya utilizar la tecnología, cómo la podemos instrumentar en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y los saberes digitales, que es el nivel, evidentemente, donde ya podemos innovar, podemos crear, podemos ya solamente en este concepto de la educación educativa que se llama no solamente en producir un contenido, sino también generar este contenido, un recurso educativo digital que tenga un gran valor, sobre todo en nuestros procesos. Vemos, y evidentemente si hacemos un mapeo, hay varios componentes que podríamos decir que algunos docentes estarán en el sentido inicial, otros en el intermedio y otros en el nivel avanzado. Aquí es donde vamos a ver el famoso desarrollo de estas competencias docentes, escolares, gestores y además la ciudadanía digital. ¿A dónde vamos con todo este tema de la tecnología educativa digital? Pues evidentemente tenemos el sentido de buscar las competencias profesionales para hacer un uso más productivo de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que recordar que el docente es el mediador, el docente es el que utiliza la tecnología para hacer el vínculo entre estos procesos de enseñanza y aprendizaje. A todo esto, y la pregunta central es, ¿cuál es el marco de competencias para las y los docentes en México? Pues no existe un marco, sino hay estos marcos internacionales, y justamente este trabajo que comentaba que ha encabezado el doctor Rubén Edel en estas mesas que se han desarrollado con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en 3 grandes sentidos. Primero, la formación y actualización docente en habilidades digitales, que es la que encabeza el doctor Rubén Edel. Y segundo, tiene que ver con los recursos educativos digitales para el acceso al conocimiento abierto y además la investigación, innovación y nuevas profesiones en el entorno digital. Estas 3 líneas de actuación con las universidades nos conllevarán a que cada universidad también gradualmente incorpore y potencialice su agenda digital educativa. Algunos datos que compartimos, por ejemplo, con ustedes en este trabajo colaborativo, cuando se les preguntaba a las universidades que están en esta asociación, el 85.22 afirmaron que contaban con un programa en habilidades, saberes y competencias digitales. Hay que ver cuáles son los contenidos de este programa. Y además, más del 68% estimaba que sus maestros estaban capacitados para poder afrontar estos procesos de enseñanza remota. Esto, evidentemente, pues nos lleva a poner y justamente al centro del sistema educativo a las y los docentes. Aquí hay prácticamente algunas de las experiencias que han surgido en las redes sociales que tiene que ver con esta gran labor que han hecho los docentes, el cambiar sus casas en sets, en convertirlos prácticamente en su escuela, sabiendo que esto también, el tema del confinamiento, nos implica trabajar en algo que evidentemente tendremos que afrontar hacia las próximas nuevas normalidades, pues tiene que ver con estos entornos familiares que se convierten también en espacios ya multifactoriales donde tenemos no solamente nuestra casa, sino también es la escuela, es el trabajo de los padres. Si hay 2 o 3 hijos, pues también tienen que convivir con el mismo espacio, la misma conectividad, y evidentemente pues el docente ha llevado a cabo una labor impresionante para poder dar estas nuevas lecciones que hemos aprendido a partir del COVID. Son los docentes nuevamente el centro de nuestra transformación digital, es el centro de la reacción en esta pandemia y sobre todo para continuar con estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya para cerrar y ya darle la palabra al doctor Edel, se ha planteado estos famosos modelos híbridos o modelos mixtos que no sabemos o no terminamos de definir, pero por lo menos el grupo de educación del Banco Mundial ubica que tendremos que trabajar en 4 grandes componentes. Primero, el equipamiento y la conectividad, es decir, tendremos que fortalecer la infraestructura de las universidades. Segundo, el tema de los datos, tiene que ser también algo fundamental para la toma de decisiones. Imagínense ustedes si hoy en día tuviéramos un data lake, un lago de datos para poder establecer estos nuevos sentidos en la toma de decisiones. Hay también plataformas que hay que fortalecer, cuántas plataformas tenemos y cuál es la capacidad y las nuevas pedagogías y competencias del perfil docente. Es ahí donde está este famoso modelo híbrido, modelos mixtos que de alguna u otra manera se están planteando para poder regresar
a nuestras universidades. Con esto yo cerraría para también abrir ya la charla con el doctor Rubén Edel. Muchas gracias, Germán. Bueno, nos dejaste un poco apantallados con todo este panorama, que bueno, que es bien importante tener en cuenta dónde estamos parados, qué necesidades tenemos como país, porque muchas veces pues estamos en nuestro pequeño contexto y no sabemos mirar el tamaño del problema, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, te agradezco mucho esta puesta como en contexto, porque hablar de habilidades, competencias y saberes digitales tiene que ver también con, pues con una realidad nacional, ¿no? De desigualdad en el acceso a la tecnología, que lo pusiste de manifiesto, sobre todo si hablamos de todo el país y de todo el sistema educativo, no solo de la educación superior. Entonces, pues, muchas gracias. Creo que todo el público va a agradecer muchísimo que compartas tu presentación, porque seguramente nos quedamos todos con muchas, como diciendo, uy, qué buenos datos, pero ya me los olvidé. Entonces, con todo gusto, Marina. Y bueno, Rubén, en el marco de toda esta presentación de Germán, pues yo quisiera que nos platicaras entonces en qué andamos en el marco de competencias digitales docentes en México. Perfecto, pues sí, muchísimas gracias, Marina. Es un placer estar en esta gran comunidad y aprovechar este espacio para compartir con pues todos los que estemos reunidos acá el día de hoy. Sí, que somos casi 400. Estupendo, estupendo. 528, 528, doctor. Excelente. Entonces, me dejó mi gran estimado doctor y amigo Germán un excelente preámbulo para continuar con esto. Voy a tratar de ser de ser breve, ¿sí? Y les comparto la pantalla. De entrada, digo, a mí, cuando yo escuché la invitación de Marina y me dijo entre saberes, competencias y habilidades, pues casi que le seguía entre saberes, quereres, sentires, y que digo, es un poco de reflejo en lo que estamos, ¿no? Y cómo estamos y que vamos a entender quizá en este momento, y quizá ya lo sepan también, pero comprender. Y si quisiéramos contestar a bote pronto lo que nos pregunta Marina, ¿en dónde estamos las y los docentes? Aquí estamos, ¿sí? Estamos en el ojo del huracán, ¿sí? Estamos en el ojo del huracán, los docentes. Hemos tenido un aliado invisible, un aliado callado, que a lo largo del tiempo ha dicho, yo te puedo ayudar en lo que haces, que es la tecnología, que ha sido ignorado durante décadas. Pero ahora ese aliado callado, invisible, levantó la voz, ¿no? Y dijo, estoy aquí presente y te puedo ayudar a resolver tu problema de equidad, de cobertura, ¿sí? de calidad en educación. Y a partir de este periodo de contingencia, si lo ignoramos va a ser negligente. Entonces, tenemos a la tecnología como nuestro principal aliado y hay que saberle tomar el pulso a la tecnología. Pero a veces me da miedo esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tomadores de decisiones, al momento de que se presenta la contingencia sanitaria, salen y declaran que nos movemos a un modelo híbrido. Y digo, bueno, ¿alcanzaremos a dimensionar lo que estamos diciendo por modelo híbrido? O sea, ¿qué entendemos por un modelo híbrido? Sí, es esta amalgama entre presencialidad y virtualidad, pero que en ocasiones no queda claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta modalidad híbrida tiene diferentes componentes, que no solamente la parte tecnológica, de infraestructura administrativa, académica, incluso te puedes ir a cada una de esas, ¿sí? Y analizar las implicaciones que tiene, simplemente entender la dimensión académica de los modelos híbridos de aprendizaje. Y si me apuran, pues estamos hablando de modalidades híbridas de aprendizaje, que no modelos. No todas las instituciones de educación superior nacieron virtuales.
Aquellas que nacieron virtuales, pues estuvieron felices, ¿no? ¿Por qué? Porque no sufrieron en el tránsito de adaptarse a la contingencia sanitaria. Pero aquellas que no lo eran, quizás sí lo estén padeciendo. Y si nos enfrascamos en esto del blended learning o los aprendizajes mixtos, yo no me he cansado de decir que nos olvidemos de los prefijos y nos focalicemos en el aprendizaje, que es lo que andamos buscando con el apoyo de la tecnología, al margen de ponerles prefijos a esto. Y algo tan elemental para empezar a entender esto es que estamos en diferentes paradigmas. Queremos llevar a lo virtual lo que antes era presencial, y cada paradigma funciona de manera distinta. El paradigma de la presencialidad, sabemos que el acto educativo sucede en un lugar específico, en espacios cerrados, en horarios, hay uniformidades, hay controles, pero el paradigma de la virtualidad opera en otro sentido. Sí. Sus componentes son distintos, sus dimensiones de ubicuidad, asincronía, flexibilidad, acceso al conocimiento, ¿sí? Es lo que nos ofrece un panorama alentador para poder, ¿sí?, movilizarnos a estas modalidades híbridas de aprendizaje. Y entender esta diferencia, porque a veces parecería ser que nos juega una mala pasada nuestros procesos de pensamiento al polarizarnos entre presencialidad y virtualidad y no determinar una gradiente de lo que pretendemos por una modalidad híbrida, que no es otra cosa más que el porcentaje de lo que vas a hibridar, de lo que vas a poner virtual y de lo que vas a poner presencial, ¿no? Desde 1 o 9%, en donde estás hablando de una educación presencial con apoyo de tecnología, hasta, si quieres desarrollar el 60, el 100% de tus contenidos, tener una educación completamente en línea o virtual. Pero estamos hablando entre ese 30 y ese 60% de los modelos híbridos, ¿sí? Eso, las mejores universidades en el país dijeron, vamos a movernos a esto, a esta modalidad. Ahora, entendamos esto. El que una universidad tenga una plataforma educativa potente no le garantiza tener una modalidad híbrida de aprendizaje. Eso tiene que ver con contenidos, tiene que ver con diseño instruccional, tiene que ver con rediseño educativo, ¿sí? Y ahí tenemos 3 niveles nada más. Si yo estoy pensando que voy a emplear tecnología con el propósito de enseñanza, pues yo puedo tener en un primer nivel, ¿sí?, 2 alternativas: utilizarlo como estrategia didáctica o como apoyo didáctico. Un punto de quiebre que tienen las plataformas tecnológicas es que no permiten diseñar con base en estrategias didácticas. Y eso tengo años diciéndolo. ¿Sí? No hay un botón que me diga, a partir de este momento usted empieza a diseñar a través de aprendizaje basado en problemas, o a través de trabajo colaborativo, o a través del método de casos, ¿sí? Y ahí puedo yo bajar a un tercer nivel que sería la aplicación. Si yo me voy por la vertiente de enseñanza, apoyo didáctico, ¿sí?, ¿cómo voy a generar herramientas, recursos o materiales? O algo más importante, la parte de cognición. Si yo me voy a la parte de aprendizaje, cognición, ¿sí?, ¿qué tipo de pensamiento estoy estimulando a mis estudiantes con todos los recursos digitales que estoy utilizando? ¿Ok? Ahora, ¿cómo pretendemos lograr lo anterior en todas estas dimensiones de la competencia digital docente? Desde lo académico, desde lo administrativo, de la infraestructura, desde la tecnología. Estos 2 filósofos de la tecnología nos dan una pista al respecto. El segundo, Don Hyde, inspirador del primero, Verbeek, uno norteamericano, el otro holandés. Sí, el holandés, creador de la teoría de la mediación tecnológica, nos da una premisa que nos pone en nuestro lugar, ¿sí?, para entender qué es la tecnología en el acto educativo. Y nos dice, la tecnología solamente tiene sentido en un contexto de uso. Esto quiere decir que el empleo de tecnología se puede convertir en pirotecnia si no tiene una fundamentación didáctica y pedagógica. ¿Ok? Nos podemos ver muy cool utilizando Zoom, StreamYard,
salir en streaming en este momento, ¿no? Descubrí yo, por ejemplo, de Teams, el primer mensaje que mandé de Teams a mi cuerpo académico fue hace 7 años, caray. Sí. ¿Y cuántos estamos descubriendo o están descubriendo Teams en este momento? ¿Sí? ¿Cómo damos sentido a la tecnología en y para la docencia? Bueno, pues ahí tenemos diferentes imágenes, ¿no? Hemos visto diferentes situaciones, contextos donde el profe se enfrenta al manejar la tecnología y cada quien platica de la fiesta como le fue, ¿no? En el manejo de la tecnología. Hay quien ha sido pues todo un tormento emplear tecnología, ¿sí? Ahora, también rescatar esto, si a mí me hubieran dicho que una pandemia iba a poner en primer plano el empleo de tecnología, no lo hubiera yo creído, ¿sí? Porque tengo 30 años hablando de esto, y digo, bueno, finalmente la revolución nos va a hacer justicia de que nos hagan caso, de que finalmente para algo sirve la tecnología. Esto lo decía en 2015 en la Universidad del Mar del Plata, hace 5 años. Decía, miren, para entender esto de la tecnología, veámoslo desde 3 niveles, desde la incorporación, desde la integración y desde la apropiación. Y esto razonado, esta mediación tecnológica que hablo de esos autores, en la transformación curricular. ¿Ok? Tiene que ver con empleo de la tecnología, pero con un empleo fundamentado, ¿sí? Con un empleo planeado, con un empleo deliberado. Y quiero que nos quedemos con esa palabra de apropiación, porque la vamos a recuperar en lo que hemos hecho de manera reciente con el colectivo de ANUYES y de SEP. ¿Qué entendemos las instituciones educativas por competencia digital docente? ¿Qué entendemos? Pues la respuesta, a manera de hipótesis, y que bueno, ya comprobamos, es que el imaginario y conceptualización de la competencia es confuso y que cada modelo institucional interpreta de manera distinta. Esto es como tener la analogía de un Ferrari. Cada quien imagina el Ferrari y cada quien se diseña el Ferrari a su medida, de acuerdo a lo que piensa que es la competencia digital. Y ahí se entiende, empezamos a entender todos estos esfuerzos individuales, ¿no? De los llaneros solitarios que hablan de saberes digitales, habilidades, destrezas, quereres, sentires, y todo el mundo lleva agua a su molino, ¿sí? Diciendo, es que yo tengo el conocimiento absoluto acerca de los saberes digitales, pero nunca una apuesta colectiva, una apuesta común para entendernos que estamos comprendiendo por competencia digital docente. Y esto, pues no es culpa de nuestro colectivo, esto lo hemos heredado. Lo hemos heredado de un modelo europeo, desde Bolonia 1999, ¿sí? Proyecto Tuning Europa, ¿sí? Para la unificación de la educación superior. Nos pasan el proyecto Tuning Latinoamérica sin darnos una idea clara. Es curioso, no se menciona competencia digital en ningún momento. Se habla de destrezas para manejar tecnología de información y comunicación. Y eso lo hemos heredado. Lo hemos heredado no solamente en México, sino en Latinoamérica. Con la salvedad de que en Europa pues hay marcos comunes europeos, ahí sí se han puesto de acuerdo, ¿sí? Pero nosotros no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo qué estamos entendiendo por competencia digital docente. Y por competencia digital docente, no solamente por competencia digital. En 2010 nos pronunciábamos acerca de la necesidad de una agenda digital nacional. Bueno, como un hecho inédito, como bien lo mencionó el doctor, ¿sí? A principios de año surge la agenda digital educativa puesta en el Senado. Son situaciones inéditas. Lo de la ley es inédito. Por primera vez en la ley se establece el empleo de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no hay para dónde hacerse. Y ahí yo agradezco infinitamente la posibilidad de Aprende MX, la posibilidad que me ha dado, pues de meter un poco la nariz también, de colaborar, de contribuir, de dar mi punto de vista en relación a esto de la agenda digital educativa. ¿A través de qué? A través de las mesas que mencionó el doctor Germán, y que esto empezó el pasado 29 de enero, o sea, cuando nos reunimos por primera vez en las instalaciones de ANUYES,
pues no veíamos venir la contingencia sanitaria y nos reunimos una gran cantidad de instituciones alrededor justo de la mesa, muy común, muy parecido el título de formación y actualización en habilidades, saberes y competencias digitales, ¿no? Y lo interesante de esto es que conformamos un gran equipo. En el paso de estos meses hemos participado más de 90 instituciones de educación superior afiliadas a la NUYES. Recordar que la NUYES tiene cerca de 200 instituciones, pero de esas 90 instituciones, ¿qué creen? Finalmente nos pusimos de acuerdo que era competencia digital docente. ¿Sí? Digo, es medio ingrato verlo en una plantilla acá y que aparezca en un tris, porque fueron semanas de trabajo y semanas de discusión, pero finalmente comprendimos que era la armonización de los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal de las TICAD que garantizan su empleo seguro, crítico y creativo en los procesos educativos. ¡Bingo! Nos pusimos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo de una manera sistemática. Sistematizamos, validamos el constructo de competencia digital docente con el gran colectivo de responsables de las instituciones de educación superior y determinamos las dimensiones, indicadores y los niveles de efectividad también de la competencia digital docente. ¿Y esto a qué nos llevó? Pues bueno, nos llevó a generar un instrumento para poder medir la competencia digital docente y que en este momento está listo el instrumento. Y que muy seguramente pondremos en marcha en el mes de enero del 2021 y les voy a decir la razón. La razón es porque en este momento está en piloteo ese instrumento, está en piloteo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Dirección de Instituciones Incorporadas, tienen más de 65 instituciones, y hasta el día de ayer había 1,954 respuestas. Este dato se acerca en mucho, ya realmente falta muy poco para tener toda la población, ni siquiera el muestreo, para tener toda la población de docentes incorporados a la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Y por qué lo hicimos en la Universidad Autónoma del Estado de México? Porque nos daba la posibilidad de hacerlo con las instituciones incorporadas, pero que además tenían educación media superior y superior. Lo que nosotros pretendemos, y además por la bondad del instrumento que desarrollamos en ese colectivo, es escalar esa medición de la competencia digital docente en otros niveles educativos, incluso hasta educación básica. Tenemos ya una experiencia de haberlo hecho en Aprende MX, desarrollamos una encuesta para retroalimentar el programa de Aprende MX. Digo, no es el contexto para hablar de ella, pero estos esfuerzos han sido paralelos al respecto. Y bueno, esperamos que al momento de tener los resultados de esta encuesta piloto, poder ya estar listos a hacer la aplicación nacional de ello. Ahora, contemplamos justo también lo que comentaba el doctor Germán, que esto no solamente tiene que ver con destrezas para manejar tecnología, sino tiene que ver con contenidos digitales de calidad. En los contenidos digitales de calidad está la última brecha digital. Puedes tener todo lo demás, ¿sí? Puedes tener absolutamente todo lo demás, pero si no tienes contenidos digitales de calidad, estás abriendo la brecha. Y como institución de educación superior puede ser que contribuyas a eso. Pues, ¿qué creen? Aprovechando esta posibilidad de llegar a un acuerdo y de entendernos, justo también generamos otro instrumento, pero dirigido a responsables de capacitación y formación continua, ¿sí?, en la educación superior. ¿Para qué? Porque andamos buscando dos cosas y con esto finalizo mi intervención. Primero, generar un espacio común de competencia digital docente en la educación superior y que esto nos permita escalarlo a otros niveles educativos, me refiero a la experiencia, pero también formar un comité de certificación interinstitucional de competencia digital docente. ¿De acuerdo?
Entonces, por primera vez, estamos sentando las bases a nivel nacional para tener un marco común de competencia digital docente, ¿sí? Que nos permita, pues de manera clara, tener un lenguaje común, entendimiento, y sobre todo, son tiempos de colaborar, son tiempos de sinergias, son tiempos de armonizar, ¿sí? De ponernos de acuerdo las instituciones de educación superior, compartir talentos, compartir espacios de formación docente en beneficio colectivo, ¿sí? Esa es la idea y bueno, de manera general, esa sería mi intervención. Muchas gracias, Rubén. Bueno, igual que Germán, pues nos diste un panorama muy extenso y muy interesante, que de una vez les digo a los dos, están corriendo los comentarios y las preguntas en nuestras redes sociales. Ahorita les voy a sintetizar algunas de las preguntas, pero bueno, quería un poco hacer como una síntesis. Digo, es una muy mala expresión mía, pero tratar de recapitular un poco las dos participaciones, donde pues nos queda claro tanto nuestro panorama general, mundial y particularmente nacional, acerca de lo que significa, o sea, lo que pone de manifiesto esta pandemia en torno a lo que se necesita de parte de la tecnología. Yo creo que, tal como lo dijo Germán al inicio, pues tenemos muchísimos años trabajando, también lo dijo Rubén. Pues nosotros también en la UNAM tenemos más de 30 años trabajando en tecnología y educación y tratando de impulsar el uso de la tecnología en un sentido en el que la tecnología, digamos, hasta antes de esta contingencia, fuera utilizada para poder hacer cosas que sin tecnología no podíamos hacer. El problema es que ahorita se volvió un hecho que no podemos hacer educación sin tecnología, ¿no? Antes teníamos como la posibilidad de pensar que había un plus que aportaba la tecnología en ciertos procesos de aprendizaje, que sigue existiendo. Hay contribuciones que hace la tecnología que nos permiten otras formas de representación, otras formas de experimentación, otras formas de resolución de problemas, pero ahorita el problema es que sin tecnología directamente perdimos el derecho a la educación, y eso es un tema muy importante. Pero bueno, veníamos trabajando desde hace muchísimos años. Que se haya reformado la Ley Federal de Educación y que se haya entregado por fin una agenda digital educativa a nivel nacional son logros de picar piedra durante años, ¿no? Que ustedes mismos lo han comentado y que pues lo quiero resaltar porque no es que la pandemia nos dijo, oh, hay que usar tecnología, no. Este es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que le debemos agradecer, creo de las únicas cosas positivas que tuvo esta contingencia es poner de manifiesto la relevancia de este tema. Les agradezco mucho también la generosidad con la que han compartido todo lo que conocen respecto del tema, todo el análisis de cómo estamos a nivel nacional. Gracias, Germán, otra vez. Y gracias, Rubén, por compartir, sobre todo en esta última parte, lo que ha significado ponernos de acuerdo. Y pues no es por presumir, pero la UNAM ha participado en ese acuerdo, ¿no? Estamos presentes porque creemos profundamente en que la colaboración entre las instituciones es fundamental. Somos testigos de que durante muchos años todas las instituciones nos hemos dedicado a descubrir el hilo negro, y eso es una pérdida de recursos, una pérdida de energía, de trabajo, que necesariamente hay que hacer de forma colectiva si queremos una política educativa de integración tecnológica a nivel nacional en todos los niveles educativos, pero bueno, en particular nosotros desde la UNAM en el nivel medio superior y superior. Entonces, pues, sí hemos participado, perdón, gran parte de lo que mostraste, como que finalmente se llegó a ese constructo de qué es la competencia digital docente.
es algo que veníamos trabajando desde la universidad y lo compartimos con mucho gusto y lo discutimos con otras instituciones, ¿no? Ya tendrás después oportunidad de mencionar todas las instituciones que han participado y realmente es muy interesante el trabajo. Y bueno, iremos trabajando de la mano en estas colaboraciones interinstitucionales para pues, caminar juntos y ahorrarnos muchos esfuerzos aislados, ¿no? Yo creo que esta es otra, perdón, que me pegue el micrófono. Esta es otra de las grandes, de los grandes desafíos y de los grandes aprendizajes, ¿no? Que es colaborar, ¿no? No hay otra manera de hacer las cosas más que colaborando y más en una situación como la que estamos viviendo ahorita. Una de las primeras preguntas que apareció en nuestras redes sociales y que les quiero compartir y es que me parece interesante. Ahorita decías, Rubén, que se puede tener toda la, digamos, el acceso a la tecnología, pero si no hay contenidos de calidad, pues todo lo demás no sirve. Pero muchos de nuestros profesores y profesoras de la audiencia lo que están manifestando es que tenemos de pronto, yo no hablaría tanto, no solo de contenidos, sí estoy de acuerdo en los contenidos, pero yo creo que más allá de los contenidos, las propuestas didácticas de calidad, que son las que necesitamos. A veces las tenemos, pero nuestros chicos no tienen el acceso, ¿no? Este es un problema a nivel nacional que es importantísimo y que quiero traer a la mesa a ver ustedes cómo lo ven, porque hablamos del trabajo colaborativo, hablamos de las buenas propuestas didácticas, de buenos contenidos, pero nuestros chavos tienen celular, sí. Esto es información que nosotros tenemos de primera mano, de un instrumento que aplicamos en la UNAM desde hace ya 9 años, que es el ticómetro, es un diagnóstico de acceso y uso de tecnología. Y sí tienen celular, pero en el celular no necesariamente tienen la conectividad ni las herramientas para hacer actividades, ¿no? Y entonces, pues los chicos dicen, pues gracias por el trabajo colaborativo, pero yo no me puedo conectar para usar Drive con mis compañeros, ¿no? La estrategia didáctica puede estar muy bien, pero yo no tengo conectividad o no tengo más que un celular. Y sobre todo para actividades más de pensamiento, de desarrollo de pensamiento crítico en el término de la producción, ¿no? Sobre todo de análisis y escritura, pues el celular no es el mejor medio, ¿no? Entonces, pues nos preguntan que si se ha pensado qué se puede hacer al respecto. No sé quién quiera participar primero. Rubén. Sí, Sí. Miren, yo siempre he dicho lo siguiente, siempre razonamos el aprendizaje online, pero nunca lo razonamos offline. Y que buena dosis para resolver el problema tiene que ver con proactividad. Es un excelente pretexto no tener conectividad, ¿no? No tengo conectividad a internet, ¿qué creen? No puedo hacer nada. ¿De qué manera resolvemos este problema? O sea, ¿cuál sería nuestra propuesta para resolver? Tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema de conectividad, completamente de acuerdo. Pero eso no nos puede detener, ¿sí? No debería de detenernos. O sea, ¿qué estrategia es la que utilizamos institucionalmente para solventar esto? O sea, ¿cuál es la alternativa institucional? O sea, yo preguntaría. Bueno, sí, te puedo contestar. Desde la UNAM hay toda una estrategia que se presentó el lunes justamente en la inauguración y que yo quiero retomar, y es que no hay una solución. Tenemos, bueno, la UNAM es enorme, enorme y heterogénea, y creo que pues puede ser una probadita de lo que puede ser un sistema educativo nacional en el tema de la heterogeneidad y la complejidad. Y bueno, no hay una solución, no se puede pensar en una estrategia. Hay que generar soluciones acordes a distintos contextos, acordes a distintos, digamos, estratos de población, acordes a distintas actividades.
La UNAM, por ejemplo, está desarrollando estrategias, o sea, tampoco tenemos una capacidad de respuesta rápida, porque la pandemia fue así de, pues cerramos las escuelas, estamos todos de acuerdo y a ver qué hacemos. Poco a poco hemos ido construyendo la estrategia. Pero bueno, para retomar un poco lo que la UNAM ha estado trabajando y que seguramente otras instituciones han hecho lo suyo, la UAM también, de hecho la UAM empezó desde antes. Por un lado, garantizar cierto acceso a la tecnología, porque si bien es cierto que nosotros no le podemos resolver el problema familiar, ¿no? a todos nuestros estudiantes, sí podemos identificar cuántos de nuestros estudiantes y cuántos de nuestros profesores no tienen realmente ninguna condición de acceso como para poder continuar con el trabajo. Entonces, pues se han generado varias estrategias. Una es becas de conectividad. O sea, se les están otorgando a partir de ahora becas a estudiantes que no tienen ningún acceso a conectividad, de manera que puedan instalar una antenita en su casa y generar la conectividad necesaria. Sí hemos también, estamos trabajando en un proyecto de entrega de dispositivos que tienen, digamos, tabletas, que estamos de acuerdo, no es lo mismo que una computadora en el tema de procesar, por ejemplo, de trabajar con software especializado para ingeniería, pero sí permite por lo menos alguna, sobre todo el trabajo más cercano con los demás, conectarse. Son tabletas que traen un chip de datos, con lo cual el chico, además de tener la tableta, se puede conectar. Tenemos los centros de acceso, donde quien no tiene infraestructura puede ir y utilizar una computadora conectada a internet. Y si alguna vez llegamos al semáforo amarillo, porque no lo sabemos, realmente nada parece indicar, estamos en un naranja cada vez más intenso tirando a rojo, pues nuestros planteles se van a abrir para hacer kioscos de internet, donde tú puedas ir con tu dispositivo y conectarte, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo cosas, ¿no? Por otro lado, estamos trabajando mucho en la formación de los docentes para que traten de no trasladar la clase presencial a Zoom. A mí me llamó mucho la atención la foto que pusiste, ¿no? Del paradigma de la presencialidad, porque es un paradigma de presencialidad, que pusiste una foto muy antigua, ¿no? Y seguimos con ese paradigma. La presencialidad tampoco debería ser así, ¿no? De todos los niñitos mirando al frente y el pizarrón y el maestro. Hay otros paradigmas de presencialidad, pero como tenemos ese, el que tú pusiste en la foto, quisimos trasladar a Zoom y pues es un desastre, ¿no? Tenemos muchos problemas porque no todos nuestros estudiantes se pueden conectar, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, hemos impulsado mucho la reflexión y esta es una mesa de reflexión justamente en la cual esta es la pregunta. ¿Qué otras cosas podemos hacer que no sean trasladar la presencialidad a la virtualidad? Y Germán levantó la mano, sí, desde hace mucho está diciendo, sí, quiero. Tiene mucho que compartirnos, les dejo esa pregunta. Gracias, Marina y Rubén. Bueno, pues efectivamente el tema central ahora que estamos justamente en este foco de la pandemia tiene que ver con la conectividad. Pero aquí hay que centrarnos no justamente en la conectividad, porque vemos el uso, como ya comentabas, Marina, evidentemente cuando tenemos este acceso al Internet, sobre todo como esta gran ventana de información, y si nos vamos a las encuestas nacionales de uso y hábitos de Internet, pues vemos que cerca de los primeros rankings están para informarse, para entretenerse, más ahora con el tema de estas plataformas de video bajo demanda que han sido todo un éxito, los videojuegos, los eSports que también han consolidado una rama importante. Es decir, la gente que tiene acceso lo utiliza para otros fines, no el educativo. El educativo ocupa ya un cuarto o quinto lugar en donde prácticamente la primera pregunta es los que no tienen conectividad y en América Latina esto es un gran reto, o sea, no solamente en México, digo, la UNAM pues puede decir que está de alguna u otra manera pues en una ciudad que tiene un nivel de conectividad muy grande. Hay que decir que a nivel nacional pues hay municipios que no tienen conectividad absolutamente en ningún tipo de sentido, es decir, no llega ni siquiera a la televisión, ¿no? Recuerden que el programa Aprende en Casa originalmente pues busca que la televisión
y que este gran esfuerzo que se hizo también desde el punto de vista de la Secretaría de Educación Pública, no solamente fue llevar el contenido de la televisión, sino también llevar cuadernillos, llevarlos por radio y además pues darles componentes, es decir, tenemos que hacer plataformas o contenidos educativos que estén utilizados en distintas plataformas, es decir, que sean multiplataformas. Aquí el reto es la convergencia tecnológica. ¿Cómo hacemos que la radio, la televisión, el internet, los recursos educativos digitales puedan funcionar de manera armónica para hacer este tipo de educación mucho más flexible y de darles a los docentes más capacidades para poder desarrollar sus clases en el aula virtual? Hay muchas plataformas, muchos blogs que de alguna u otra manera también han documentado todo este proceso. En algunos países, por ejemplo, le han estado dándole o presionando a este sector de las telecomunicaciones para liberar, por ejemplo, el uso de datos para ciertas plataformas educativas. Evidentemente, cuando hablamos también del tema del Internet, pues el Internet puede ser abierto, pero no es gratuito. O sea, el Internet siempre conlleva a un costo. Hay un costo que los proveedores de servicio evidentemente tienen que generarse. Entonces, el gran tema para América Latina tiene que ver con la conectividad y justamente en esta semana se está discutiendo en América Latina una nueva agenda para el desarrollo de la conectividad, porque se tienen identificados que con este tema de la pandemia, pues evidentemente los que no estaban conectados, que han tenido que pasar a esta conectividad, pues van a tener problemas no solamente en los siguientes años, sino también van a estar visualizándose estas grandes necesidades de inequidad educativa, del gran desempleo que se ha dado. Es decir, hoy en día nadie estaba preparado para el teletrabajo. Es decir, todo mundo veníamos diciendo, no, hay que hacer el home office, pero ahora que nos dan este tipo de herramientas para realizar el teletrabajo o el trabajo a distancia, pues han sido componentes que evidentemente la sociedad no tenían ni previstos para poderlo realizar y además sobre todo para establecer este sentido. Entonces, para ir concluyendo solamente, recordemos ese gran experimento social que se hizo con Sugatra Mitra, el famoso agujero en la pared. Recordemos que de alguna u otra manera se decía, pues con el simple conectividad y un equipo, los niños van a aprender a navegar y van a ser ya prácticamente, ellos aprenderán muchas cosas, ¿no? Esto evidentemente el propio Sugatra Mitra años después dicen, es que no hay que dejar a los niños solos, no podemos dejar a los niños solos. Y de alguna u otra manera, pues los docentes y toda la sociedad en conjunto, es decir, tenemos que transitar hacia el sentido de que el Internet tiene un gran componente de fortalecimiento de la educación, no solamente el entretenimiento, ahí es donde también está esta gran lucha entre el entretenimiento y la educación, ¿no? Se volvió a revalorizar la televisión educativa, después de que algunos países, por ejemplo, como Brasil, la habían cerrado, o sea, decidieron ya no apostar a la televisión educativa. Y ahora justamente la televisión educativa, abandonada, hay que decirlo, en temas de infraestructura, en temas de modernización del equipamiento, hasta de los formatos, no se había visualizado. La propia UNESCO declara nuevamente la televisión educativa con este gran potencial de desarrollo, pero evidentemente pues esto nos conlleva. Hablemos por ejemplo de la telesecundaria. ¿Cuántos años llevan más de 1 millón de alumnos en este modelo educativo de la telesecundaria? Que evidentemente utilizan la televisión, utilizan los recursos informáticos y utilizan los cuadernillos para poder realizar este aprendizaje. Hay que decir que en la telesecundaria pues también los problemas de conectividad son amplios y además ahí hay un enfoque docente, es decir, cuando usamos la tecnología en un sentido de desarrollo comunitario, también nos puede dar, es algo que también no hemos experimentado. En México creemos que la tecnología es el medio, pero finalmente hay que buscar que esa tecnología se pueda trasladar a proyectos de desarrollo comunitario, a nuevas capacidades, porque de alguna u otra manera, hacia dónde estamos pensando, cuando hablábamos de todo este sistema educativo nacional, tenemos que verlo de manera gradual y de manera escalonada, es decir, con lo que hagamos con los jóvenes desde primaria, tendrá que y repercute en la secundaria. La UNAM lo sabe, tú también has sido parte de este proyecto. Cuando reciben a los estudiantes de media superior, hay que fortalecer las capacidades y habilidades digitales porque evidentemente traen rezagos en el uso de la tecnología. Entonces, el gran sentido, sí hay muchos frentes que cubrir, pero de alguna u otra manera, este tipo de discusiones, el encontrar nuevos formatos, nos conlleva a que podamos hacer
cosas a partir de repositorios, a partir de experiencias que nos permitan documentar y sistematizar a las y los docentes, porque hay que decir que hay que también empezar a generar esto. Evidentemente, cuando vemos el mapa curricular, pues no hay contenidos que nos den para dar todo un trayecto formativo en una clase. Tenemos forzosamente que centrarnos en este conocimiento que tienen los docentes. El traslado a la tecnología implicará ese gran reto, la conectividad y enseñar también a que nuestros alumnos también utilicen estas tecnologías. Hay mucho por hacer todavía en la conectividad y que esto nos lleva a decir que efectivamente estamos haciendo un proceso de educación de emergencia, es lo que estamos atendiendo. ¿Qué vendrá después? Tendremos que aprender de esta experiencia. El gran reto es aprender de esto, colaborar, hacer recursos y generar evidentemente pues un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, llámese mixto, llámese híbrido, blended, como queramos. De alguna u otra manera tenemos que aprender de esta experiencia que nos ha dejado a unos un buen sabor de boca, quienes estamos en la tecnología, pues hemos disfrutado, hemos visto cómo se ha desarrollado de manera gradual y de manera prácticamente masiva el uso de estas plataformas, pero pues no es un proceso de educación a distancia, tampoco hay que decirlo. Eso conllevaría, como lo explicaba Rubén, a que hay que buscar componentes, conectividad, contenidos y sobre todo lo que está vinculado con una propuesta didáctica. Muchas gracias, Germán. Rubén quería decir algo y después va Eli, que tiene preguntas del público para compartir. A mí me llama mucho la atención, y un poco para provocarles, ¿no? Me llama mucho la atención el hecho de que se ponga el foco en la conectividad. O sea, comprendo el contexto, la situación, y que digan, pues miren, está muy padre todo lo que dicen, pero si no hay conectividad, no sucede nada. Hay un dato que es lapidario. Tenemos décadas que no podemos mover las cifras de eficiencia terminal en la educación superior de este país, ¿no? Andamos entre el 50%, 50-55%, si no es que para abajo también, de cantidad de egresados, o sea, la mitad de los estudiantes que ingresan a una universidad, la mitad no egresan de una universidad. Y eso tiene décadas de suceder. O sea, la universidad está trastocada. Y no es la pandemia, la pandemia es el pretexto para que estemos hablando de esto, ¿no? Pero, ¿es la conectividad la responsable de esto? Evidentemente que no. O sea, no pongamos el foco donde no tenemos el problema en forma institucional. Es cierto, digo, tenemos un excelente tema para hablar de ello, pero ¿qué es lo que está sucediendo en las instituciones de educación superior para que se dé esta dinámica con sus propios estudiantes? No es la conectividad la responsable. Seguramente, sí, estamos hablando de otros factores, de otras dimensiones que habrá que atender la universidad aparte de la conectividad, ¿no? Entonces, simplemente quería comentar esto, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Y antes de pasar a las preguntas, quería tomar la provocación y retomar que lo que te decía, que tu foto del paradigma presencial a mí me preocupa, ¿no? Porque creo que este es un punto crucial que no se ha reflexionado en la educación superior, y es qué didáctica, ¿sí? ¿Qué sabemos de didáctica y qué estamos haciendo o qué estábamos haciendo en nuestras aulas donde cerrábamos la puerta? Y nosotros tenemos ya muchos años tratando de poner en la mesa del debate que en la educación superior hay que hacer investigación didáctica en el sentido de cómo se aprende. Entonces, pues nos diste un dato más para sostener que hay que pensar didácticamente qué se hace, porque efectivamente nuestra eficiencia terminal no es buena. Tampoco lo es la de los sistemas de educación a distancia. Ajá. Donde ahí todos saben a qué van y todos tienen conectividad. Entonces, sí creo que en este momento de la pandemia la conectividad es un problema, ¿no? Y que sí es un problema de exclusión, y eso tenemos que resolverlo. Pero creo que abriste una discusión que deberíamos retomar, yo creo que en el siguiente Educatic, que es qué onda con la didáctica del nivel superior,
cómo enseñamos, qué significa enseñar. Enseñar no es hablar frente a un grupo. Y entonces, bueno, habrá muchos más problemas que resolver, ¿no? En eso creo que nos dejaste así como, nos tiraste un dardo muy interesante para continuar, pues con muchas conferencias más. Pero bueno, hoy se trata de competencias docentes digitales y hay varias preguntas que Eli está retomando desde nuestras redes sociales que le paso la palabra para que se las plantee. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para los tres, ya que justamente, como decía el doctor, han trabajado colaborativamente en esto de la agenda digital. ¿Por qué la agenda digital o qué origina que la agenda digital se comience a trabajar a principios del 2020? Y bueno, obviamente no teníamos idea de la pandemia, como ya lo comentaban, ¿no? Pero viene bien, pero ¿qué es lo que origina trabajar esta agenda digital? Esa es una de las preguntas que más hemos tenido y aprovechando el tiempo y este espacio de las preguntas, también nos dicen, bueno, ahora esta brecha digital que tanto se hablaba antes, ¿cómo se convierte o qué tipo de brechas digitales ahora encontramos? Ustedes hablaban de conectividad, ahorita se acaba de tocar el tema de la parte didáctica, pero entonces, ahora, ¿cómo se transforman estas brechas digitales? ¿Quién dice yo? Gracias, Eli. Si quieres, Germán tiene que hablar de la agenda. Inicio con el tema de la agenda. Pues mira, justamente el marco de análisis que se hizo, y esto por recomendaciones, hay que recordar que la ELAC, este organismo de la CEPAL, ha estado monitoreando todo lo que hay en América Latina sobre agendas digitales educativas y evidentemente agendas digitales, pero trae un componente del visor hacia las agendas educativas. Entonces, cuando se plantea esta nueva Ley General de Educación, se plantea la necesidad de hacer esta agenda. De hecho, justamente el primer diálogo que se inició el año pasado, inició en la UNAM, en el seminario, en la unidad de seminarios, arrancamos justamente con un grupo de expertos nacionales e internacionales para iniciar la discusión. Este es un documento que, si ustedes lo consultan, al final vienen todas las organizaciones, instituciones que han trabajado con el tema de tecnología educativa. La agenda se construyó desde este grupo de enfoque, es decir, aquellos que han trabajado desde sus organizaciones, desde sus experiencias, para contribuir a que fuera una agenda evidentemente flexible y una agenda que pudiera enmarcar los grandes retos que se tienen hacia el siguiente paso, que era transitar hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje desde un sistema educativo integral. Como ya habíamos comentado, y lo marca también este documento, la agenda digital o los procesos que hemos tenido de educación y de tecnología habían estado centrados en el uso de la tecnología, habían estado más enfocados al equipamiento, a la conectividad, y esto lo que hace es dar también estas recomendaciones internacionales. No solamente es dar la tecnología, sino también es acompañarlo con un proceso, y justo como se ven en estos ejes de la agenda, el primero tiene que ver con la formación docente, es decir, si queremos transitar hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la tecnología, tenemos que centrarnos en el docente. Tiene que ser el docente, los docentes en formación, hay que atender a las normales también, que hay que decirlo, pensar en esta educación que de alguna u otra manera podamos hacerlo de manera colaborativa a partir de este trabajo, que también me parece que es importante lo que está haciendo el doctor Rubén Edel para poder identificar qué proyectos colaborativos conjuntos. Como decía Marina, pues cada universidad atiende a sus propias necesidades, pero cuando pensamos en el sistema educativo, estamos pensando que arrojamos a jóvenes con ciertas capacidades y habilidades hacia una empleabilidad. Y ahí ya retomo tu siguiente pregunta, que tiene que ver con estas nuevas brechas. Es decir, no solamente, y hemos hablado de que los empleos del futuro que se están creando con esta cuarta revolución tecnológica prácticamente necesitarán transformar el sentido. Es más, justamente el Banco Mundial pues hace este monitoreo de cuáles son las habilidades del nuevo siglo de cara a la pandemia, y uno tiene que ver con esta famosa resiliencia, ese concepto que hemos traído de la adaptabilidad hacia los nuevos entornos para poder hacer este nuevo contenido o estas nuevas adaptaciones hacia lo que nos conlleva a un nuevo entorno digital. Hemos hablado de un concepto de ciudadanía digital, pero esto nos llevaría también a hablar a estas necesidades que tenemos en fortalecernos desde el punto de vista educativo, de las habilidades que tenemos no solamente
en el rubro de la tecnología, sino cómo afrontamos estas famosas soft skills que nos permitan también incorporarnos a un nuevo mundo, porque si no, hoy en día estamos hablando de una marginalidad digital, es decir, los que están conectados, cómo utilizan la tecnología para poder producir y para poder realizar a cabo sus actividades, es decir, en el teletrabajo, en la teleeducación, en la telemedicina, en fin, en todo el rubro que está de alguna u otra manera incorporado a partir del uso de las tecnologías y que vayamos haciéndolo. Comentábamos justamente al inicio de esta conversación que otras experiencias, por ejemplo, cuando tenemos este nivel de compararnos con otros países, pues nos comparamos cuando nos conviene y a veces nos comparamos cuando no nos conviene. Entonces vemos, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Que ha estado en el punto del centro de los mejores indicadores, de los procesos a nivel internacional, de la OCDE, de PISA, pero cuando vemos la cantidad de alumnos y de docentes y esta poca complejidad que hay en el territorio para que puedan desarrollar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, los centramos entonces en esta sociedad que tenemos conectada. La sociedad mexicana necesita transitar hacia estos nuevos elementos donde encontremos a las universidades, donde encontremos a los sistemas educativos y también vinculemos a los sectores empresariales en estas nuevas habilidades que necesitan los jóvenes para dar esa famosa triple hélice que tanto también se ha dicho, donde está el sentido de la innovación, el desarrollo que permita hacia esta vinculación de los nuevos empleos. Hay empleos que estamos visualizando que algunos van a desaparecer y otros se van a crear para los siguientes años. Por eso es necesario que también nosotros tomemos este compromiso de que pensemos en el futuro de ellos y que pensemos en estas nuevas habilidades que van a afrontar ellos. Por eso la agenda, de alguna u otra manera, busca que sea un documento gradual y, como lo comentaba, en los siguientes días, semanas, va a presentarse una nueva agenda digital para América Latina desde la CEPAL, y esto conlleva, evidentemente, hablar de las habilidades, no solamente de las habilidades educativas, sino las habilidades digitales en un componente global. Pues muchas gracias, Germán. Rubén. Sí, yo también quisiera hablar de los dos temas rápido. Primero, de agenda digital. Si le pegamos en el histórico y sin ponerme el sombrero negro, ¿no? Pero podemos contar rápidamente la cantidad de programas que surgieron, al menos en el sector educativo, para emplear tecnología, y que las historias pues no fueron totalmente gratas, ¿no? Habilidad Digital para Todos, Enciclomedia, Mi Compu MX, y esto hemos venido aprendiendo de esto, y que finalmente la agenda educativa viene a, digamos que viene a coronar todos esos esfuerzos, ¿sí? Y a poder dar guía, dar orientación a la correcta implementación de la tecnología en el sector educativo, ¿sí? Yo creo que ese es el gran acierto que tiene la agenda digital educativa. Y al respecto de las brechas digitales, de las nuevas brechas, como bien apuntaba el doctor Germán, ¿sí? Las nuevas destrezas, las nuevas competencias profesionales, las nuevas brechas que se pueden generar tienen que ver con la obsolescencia de los perfiles de egreso profesionales, ¿no? ¿Qué clase de profesionales estamos formando? ¿Qué clase de personas estamos formando en las instituciones de educación superior? Al salir, o sea, nuestra función no es maquilar para el mercado laboral. Estamos formando personas capaces de adaptarse a una transformación tecnológica. Cuando llega al campo laboral, un universitario, se le solicita liderazgo, trabajo colaborativo, inteligencia emocional, capacidad de adaptación, y decimos, ¿y eso curricularmente cuándo se lo ofrecimos al estudiante? ¿Sí? Entonces, la universidad está trastocada en ese sentido. Yo creo que lo que tenemos enfrente es una gran oportunidad para un rediseño de las propias universidades en cuanto a su misión, en cuanto a su visión, ¿sí? Y de generarse una nueva brecha, pues sería esa, ¿no? Sería la lamentable obsolescencia de perfiles de egreso que estemos generando desde las instituciones por seguir enfrascados en nuestra visión reduccionista al respecto de formar profesionales, ¿no?
Gracias, Rubén. Bueno, y yo brevemente también de las dos. Pues la agenda digital o la agenda educativa, antes que digital, una agenda educativa y además digital, pues era una deuda, ¿no? Como bien dijeron aquí los Germán y Rubén, pues como país venimos haciendo algunos intentos, proyectos, pruebas, pero bueno, ya era necesaria, ¿no? Un lineamiento que le diera sentido a la integración de tecnología en el sistema educativo nacional eh, desde una perspectiva más de política pública, ¿no? Y para, bueno, pues yo creo que nos habíamos tardado un poquito, ¿no? Yo no quiero compararnos con Finlandia porque no tiene ningún sentido, pues ni hablemos, ¿no? Pero tomemos ejemplos como Argentina, como Uruguay, como Colombia, que tienen agenda nacional de educación y agenda educativa digital desde hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lo motivó? Pues yo digo, no sé, qué suerte que se motivó y bueno, sí, nos atravesó la pandemia, pero yo creo que esto es un trabajo que se viene gestando desde hace mucho y que por suerte ya da frutos, ¿no? Y se está poniendo sobre la mesa la discusión de que para hacer una política de integración tecnológica en la educación tiene que haber un contexto o una visión nacional. Y con respecto a las brechas, pues sí, yo coincido, compañeros, que la peor brecha que se puede generar es la de no ofrecerle a nuestros estudiantes la formación que necesitan para ser ciudadanos digitales, en el sentido, pero sobre todo para ser profesionistas de un futuro mundo donde lo digital es parte de. Y digo parte de porque pues ya es innegable que la tecnología está atravesando prácticamente todas las actividades profesionales, sociales, económicas, de investigación, pero también es un hecho que nos estamos acabando el planeta y que si no empezamos a pensar en la sustentabilidad, pues no vamos a tener mucho futuro, ¿no? En el cual, al cual apostarle. Entonces, tenemos un compromiso muy grande con nuestros estudiantes. Más allá de los modelos curriculares, yo creo que no es tanto de si tenemos modelos por competencias o por contenidos o por objetivos, sino que necesitamos pensar nuevamente qué significa formar un estudiante en el nivel superior para que sea un ciudadano crítico, constructivo, en el ámbito en el que le toque actuar. Y creo que sí hay una brecha que no es digital, porque una de las cosas que llevamos trabajando en la coordinación de tecnologías para la educación y que hay muchas otras personas trabajando en ella, y es que el acceso a la tecnología no genera la apropiación de la tecnología, ¿no? Entonces, pues ser un ciudadano digital, un ciudadano crítico y que contribuye, va mucho más allá de tener acceso a la tecnología y requiere del compromiso de todos para la formación de los estudiantes. Porque como bien decías, Rubén, no les ofrecemos curricularmente estas habilidades que tú mencionas, ¿no? Pero yo tampoco creo que debamos hacer una modificación curricular donde integremos la materia de habilidades blandas, ¿no? Pues sería bastante ridículo, ¿no? Son formaciones transversales en las cuales todos tenemos que estar involucrados y cambiar nuestra manera de pensar la enseñanza, que bueno, es el punto de partida de esta discusión y que creo que nos la debemos como un tema mucho más profundo. Déjame seguir provocando, Marina. Ándale. Una más. Una más, va. ¿De qué es de lo que más nos quejamos en este país? De la corrupción, ¿no? Exacto. La violencia. ¿Cómo lo resolvemos curricularmente hablando? ¿O qué hemos hecho las instituciones de educación superior por resolverlo? Desde la propia formación de los estudiantes. Bueno, ahí te va otra. De la otra cosa que nos quejamos es de la violencia. Por eso, también son temas transversales, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no lo ponemos en el currículum? ¿Por qué no lo resolvemos desde el currículum? Lo dejamos abierto porque no hay una respuesta, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
supongo que Germán también, no hay una sola respuesta y creo que, bueno, que entiendo y tomo tu provocación como para que nos dejes a todos pensando también en qué se puede resolver desde el currículum. Esa es mi provocación y que no. Ahí te la dejo y y tenemos más, perdón, creo que quiere hablar Germán, pero tenemos muchas más preguntas del público. Bueno, una pregunta que nos parece sumamente interesante y justamente creo que va muy bien con todo esto que ustedes están comentando respecto a la transversalidad, respecto a las habilidades blandas, pero también qué pasa con estas, a lo mejor, especificidades de las carreras, como por ejemplo en el área de la salud, ¿no? Hace rato se comentaba, bueno, no sabemos cuándo vamos a regresar, si es que regresamos en algún punto de la vida a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero en el área de la salud esto se refleja muchísimo, sobre todo para, pues, esta formación de nuestros futuros médicos, enfermeras, etcétera. ¿Cómo podemos aportar desde lo que nos toca justamente para no ser riesgoso en algún momento esta formación que estamos realizando? Gracias, Eli. Bueno, yo también he estado viendo aquí los comentarios que hay en Facebook. Yo centraría justamente la respuesta para dar atención en este tema, no solamente de la salud, sino, por ejemplo, pensemos en todas aquellas áreas, por ejemplo, la ingeniería, todos los laboratorios que han tenido que cerrar, ¿no? Todos estos aspectos de la tecnología aplicada, de la ciencia aplicada, que de alguna u otra manera han tenido que establecerse desde este modo de vista presencial y buscando estos nuevos mecanismos hacia la virtualidad, que evidentemente no nos da la tecnología para hacerlo. Es decir, la medicina, no vamos a tener una carrera de medicina 100% virtual. Podríamos tener algunos componentes que pudieran estar vinculados en un modelo mixto, es decir, descargarle al docente gran parte y a los alumnos que pudieran concentrarse en este tipo de recursos para poder fortalecer la currícula, el trabajo en clase, el trabajo fuera de clase y evidentemente utilizar la tecnología más bien en estos nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Estamos también hablando hoy en día de inteligencia artificial, por ejemplo. El gran mito del desarrollo de la tecnología pues tiene que ver con estas capacidades para poder llevar estos nuevos modelos o estas nuevas potencialidades que tiene sobre todo la ciencia, la investigación a partir de la ciencia de la salud, que a partir vamos a encontrar ciertos elementos para poder ya hacer, por ejemplo, algún tipo de cirugía a distancia u otro tipo, pero esto ya estamos hablando de 5G, de redes avanzadas, ya estamos en otro nivel. Entonces yo creo que primero tendríamos que resolver cuál es la parte que podríamos hacer virtual y presencial en este tipo de carreras, ¿no? Saber qué es lo que está pasando con los laboratorios. Por ejemplo, Chile ya decidió y ya están aperturando las escuelas y están regresando justamente en estas carreras. Están regresando de manera diferenciada, hay alumnos que están yendo a los planteles, los laboratorios, cuidan mucho la distancia y conectan al docente. Para aquellos que están en casa, entonces hacen estos ciclos de alguna u otra manera compartida. Entonces, sí vamos a regresar, es evidente que tenemos que regresar a la normalidad y lo más importante es que aprendamos sobre todo a partir de estas lecciones aprendidas. Y viendo los comentarios en Facebook, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues yo creo que finalmente la tecnología también tiene un cierto nivel de apropiación y ese nivel de apropiación es el nivel que le damos. Es decir, todo mundo en algún momento aprendimos a utilizar la bicicleta, ¿no? ¿Cómo aprendemos a utilizar la bicicleta? Pues aprendemos a quitarnos el miedo. Justamente necesitamos quitar este miedo a las barreras tecnológicas y empezar a experimentar, empezar a utilizar estas plataformas que hoy en día son increíbles y geniales para fortalecer nuestras clases, desde Geniale, Prezi. Hemos tenido ya un gran desarrollo de plataformas que nos permiten hacer recursos educativos. Hay que invertirle el tiempo para poder hacer estas clases, pero ya hoy en día el principal componente es perderle el miedo a la tecnología, empezar a experimentar, crear estos recursos, compartir las clases, crear estos ambientes también de respeto, ¿no? Que permitan que la tecnología sea un elemento también de desarrollo. Y como comentaba Marina, yo creo que finalmente como sociedad, como sistema educativo, tendremos que transitar hacia no solamente el tema educativo, sino que hay que recordar que también hay una agenda internacional de desarrollo sostenible. Son 17 grandes retos que nos planteamos como sociedad y es ahí donde tendríamos que vincular a la universidad, también en el medio ambiente, también en el cuidado del agua, en la atención a la pobreza,
¿no? Hay muchos de los retos que pudiéramos hacer con tecnología y que pudiéramos vincularlos en estos elementos que de alguna u otra manera como sociedad tenemos que transitar, y es un reto que no solamente a las tecnologías. Ahí este taller justamente donde trabajó el doctor Rubén Edel se llamaba de manera estratégica el papel de las universidades en la transformación digital. Es decir, cómo podemos hacer que las universidades también incorporen y que se trascienda no solamente en el ámbito de su universidad, sino también hacia la sociedad. Perdón, yo quiero hacer una aclaración, porque por ahí vi una de las preguntas de Juan Manuel Mayén, y de ninguna manera dije que las habilidades blandas no son importantes. Lo que digo es que no las podemos integrar como una materia curricular aparte, porque justamente esas habilidades se desarrollan en el contexto de vivir experiencias de aprendizaje alrededor de distintos contenidos. Entonces, los planes de estudio que todavía están por asignatura, pues deben incorporar el desarrollo de esas habilidades, pero o sea, como un contenido transversal. Porque si las aislamos, pues pierden sentido. Es lo mismo que pensar que con que demos un taller de cómputo o de herramientas tecnológicas al inicio, ya se acabó. Es algo que tienen que aprender durante todo el recorrido universitario, porque son habilidades que se tienen que ir desarrollando y profundizando, ¿no? Nada más quería hacer esa aclaración. ¿Vas, Rubén? Hay tres elementos que yo agregaría aquí que tienen que ver con este espíritu de la transversalidad, y que si algo habría que apostarle, tiene que ver con un gran tema que las instituciones hemos olvidado, y que es la investigación, el emprendimiento y la multidisciplina. No son cosas distintas, ¿sí? No son cosas diferenciadas, no son cosas independientes. Esta cultura por la investigación de las instituciones que debemos de recuperar, ¿sí? Ahora las instituciones, y lo he dicho en serio, lo he dicho en broma, hasta por bailar el hula hula te dan un título, han abierto este abanico de posibilidades para titularte por promedio, por experiencias de todo tipo, ¿no? Del tercer tipo, y que han aniquilado la investigación. La tesis era el último reducto de la investigación en las instituciones de educación superior, ¿sí? La capacidad de hacer investigación aplicada, investigación para resolver problemas. Con esto no quiero decir que la investigación básica no sea relevante, por supuesto es muy relevante, pero estimular ese con la investigación en la formación universitaria, de trabajar en otras disciplinas distintas a las que me estoy formando. O sea, esta formación monodisciplinar que aniquila a cualquiera, el momento que egreso, o sea, doy vueltas en mi propio conocimiento y no me aproximo a otro campo distinto. Es por eso que está aniquilada la creatividad, es por eso que está aniquilada la prospectiva, ¿sí? Decir que el trabajo colaborativo es importante de manera transversal apunta a eso, aproximarse a otros campos de conocimiento que, bueno, generalmente los planes y programas de estudio no contemplan. Bueno, muchas gracias, Rubén. Pues ya nos estamos acercando al final de esta maravillosa charla, porque de veras que nos han puesto a pensar a todos. Pero bueno, no sé si nos da tiempo, Eli, para una pregunta más muy breve en la que aprovechemos para que Germán y Rubén den como una respuesta y un mensaje de cierre para ya terminar con esta conferencia. Bueno, justamente hay una pregunta que nos ayuda como a encerrar todo esto, que es de Jesús Medina, la voy a leer textual. Realmente, bueno, se está encerrando mucho a que todo debe ser como antes, todo presencial, nada virtual. La duda es, ¿realmente es porque no todos tenemos las mismas oportunidades o porque no queremos hacer algo diferente a lo que sabemos hacer? Bueno, si quieren empiezo, no sé quién Vas, Rubén, sí. No sé quién se esté cerrando, ¿no? Yo soy fan de la tecnología desde hace mucho tiempo, y si a mí me dejan en la virtualidad, es mi hábitat natural, ¿no? Aquí me quedo en la virtualidad. Quien diga que trabajar en la virtualidad es mucho más fácil, no sabe lo que dice, ¿no?
Yo creo que hay que tener apertura, ser flexibles. Todos los modelos y sistemas educativos apuntan a eso, a la flexibilidad, a la posibilidad de ofrecer experiencias educativas disruptivas, innovadoras, y para eso hay que estar abierto al cambio, tener disposición y estar preparado para ello. No todos, ya lo tenemos muy claro que un gran porcentaje de personas se va a resistir al cambio, ¿sí? Y a la disrupción en educación. Y eso debemos de tener estrategias para afrontar. Pero yo creo que es eso, capacidad de adaptación al cambio, lo que tenemos que desarrollar. Gracias. Germán. Gracias. Un mensaje. Marina, sí, yo también confirmo lo que dice el doctor Rubén Edel, es innovar o morir, no hay de otra, ¿no? Tenemos que adaptarnos a estos nuevos contextos, tenemos que aprender a vivir con ello y sobre todo tenemos que potencializar el uso de la tecnología. Hay muchos retos como sociedad, como sistema educativo, de enseñanza-aprendizaje, de cobertura, de la calidad, como justamente retomaba Rubén Edel. Entonces, pues es ahí donde tenemos que sumarnos. No debemos cerrarnos, al contrario, tenemos que estar siempre abiertos, colaborar, estos espacios que se han hecho, espacios comunes, estas conversaciones se deben de generar también en compartir, ¿no? Este famoso networking nos es increíble. Yo prácticamente pues he estado yo creo que en unas 60 conversaciones y he estado yo creo que más justamente en esta tenemos más de 500 personas, o sea, nuestro nivel de interacción fue mayor justamente el año que nos encerramos, pero el año que más estuvimos conectados. ¿Cómo vamos a usar esa conexión? Pues depende de cómo tengamos la disponibilidad para cambiar, para aprender del cambio y sobre todo mejorar nuestra educación. Así que yo les dejo la presentación, les dejo mi apertura a seguir trabajando, a seguir estas charlas y a seguir emprendiendo proyectos, que es lo que siempre nos ha gustado hacer. Muchísimas gracias y te tomamos la palabra, Germán. También a ti, Rubén, vamos a estarlos invitando a diversas reflexiones y proyectos que espero que podamos compartir. Y bueno, yo nada más quiero cerrar diciendo que lo central para el aprendizaje es que estemos dispuestos a reflexionar sobre cómo enseñamos, cómo hacemos para que los estudiantes aprendan y cómo nos modificamos, porque lo dijo muy claro nuestro director en la inauguración y se ha venido repitiendo en distintas conferencias o en distintos foros. Regresar a lo de antes va a ser casi imposible. Vamos a regresar a construir una nueva forma, ¿no? De estar y de convivir. Y entonces, pues tenemos que estar abiertos a inventar nuevas formas, ¿no? Y a echar mano de todo lo que sabemos y de todo lo que no sabemos para investigar y para hacer propuestas sobre cómo vamos a poder darle continuidad, pero de una forma nueva a la tarea que nos convoca, que es la docencia. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo de veras que hayan tenido la generosidad de compartirnos su tiempo y sobre todo su gran conocimiento, su experiencia y su apertura para el diálogo. Seguimos, vamos a cerrar con Arturo, que creo que nos va a contar un poquito cómo ha estado la interacción a través de las redes sociales y nos despide. Adelante. Muchas gracias. Hago extensiva una felicitación generalizada en las redes sociales. Tuvimos un promedio de 500 viewers durante esta sesión, cosa que nos da mucho gusto. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Felicitaciones en específico al doctor Rubén, al doctor Germán y a Marina por sus intervenciones. Generaron una polémica académica en el mejor sentido, una serie de reflexiones con 694 comentarios que han estado en las redes y de eso se trata, ¿no? Creo que esta discusión paralela que se fue dando mediante ustedes exponían sus temas, pues bueno, de eso se trata, de esto que hemos venido hablando, de esa academia, de ese nuevo espacio que nos permite la virtualidad. Otro punto muy importante es esa cercanía y esa calidez que nos permiten las redes sociales, ajeno a la arcaica idea de que las plataformas o las redes atomizan o individualizan, crean comunidad.
Y ello es prueba todos los saludos que nos mandan, les mandan Alejandro Valdés Santamaría de la FES Cautitlán, Delia Vázquez de Prepa 1, Marisa Corazón de Prepa 2, Norma Ramírez de Prepa 9, Wilbebaldo Moreno Méndez de FES Zaragoza, Jennifer Esquivel de Contaduría y Administración, Julia Hernández de DEGOAE, Maribel Carmona del Centro de Enseñanza para Extranjeros, María Teresa Peñuñuri Santoyo de la Facultad de Ingeniería, Instituto de Formación Profesional de Enfermería de Cancún, Silvia Romero, desde la Universidad Veracruzana, Brenda Ramos, Sandra Cotero desde Prepa 2, saludos doctor Edel, Varel Spriggs, y bueno, muchas se quedan en el tintero, muchas discusiones se quedan ahí, pero invito a toda la comunidad a que mantengan viva esta discusión, de esto se trata. Ya lo sacamos a la luz, ya somos una parte importante desde la UNAM, pero con todas las instituciones hermanas que se van sumando. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos a nuestra apreciable audiencia con estos saludos y con mucho afecto. Recuerden, por favor, que el próximo viernes 27, a partir de las 11:30 horas, vamos a iniciar con nuestros eventos de clausura a través de este medio, incluida la conferencia magistral Sácale el máximo provecho al feedback, impartida por la doctora Teresa Guasch, decana de la Universidad Oberta de Cataluña. Consulten por favor el programa en nuestro sitio web y también nuestras redes sociales. Muchas gracias y un afectuoso abrazo desde acá. Gracias, nos despedimos. Muchas gracias nuevamente Rubén, Germán, Eli, Arturo, y nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. En este momento detenemos la transmisión en vivo. Los esperamos aquí el viernes en punto de las 11 de la mañana. Hasta luego.